Soy Gloria Valek Valdés. Mi cargo más reciente es jefa de redacción de la revista Como Ves y soy profesora en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, me dedico desde hace más de 30 años a la divulgación de la ciencia. La ciencia es la forma más sistemática, más probada de entender los fenómenos naturales y todo lo que ocurre a nuestro alrededor. No solamente los fenómenos naturales, corrijo, también los fenómenos sociales. O sea, todo lo que ocurre en el mundo. Desde mi punto de vista, las ciencias sociales son tan ciencias como las ciencias naturales. Lo que las hace ciencias a unas y otras son precisamente las herramientas, la metodología, la forma de abordar los problemas, la forma de construir esos problemas para tratar de solucionarlos. Me encantaba escribir, me encantaba el periodismo, la literatura, y me encantaba la biología. Entonces, cuando vi las opciones de carrera, pues dije, quiero estudiar comunicación. Y mi licenciatura es en comunicación. Entonces estudié comunicación, me salí con la mía y empecé a escribir desde muy joven y me empecé a meter a la biología y a otras ciencias, lo cual es fascinante en la divulgación de la ciencia, porque tenemos oportunidad de asomarnos a todos los mundos que se nos antojen. Porque bueno, yo he escrito chiquitos y grandes textos de muchísimos temas que a lo mejor no hubiera escrito si hubiera estudiado biología. Porque yo de repente veo a los biólogos que se dedican a la divulgación de la ciencia, pero que nada más escriben sobre temas biológicos, o a los físicos que se dedican a la divulgación de la ciencia, que solo escriben sobre física. En cambio, nosotros en comunicación, a riesgo de caer en imperfecciones muchas veces, escribimos de todos los temas, y eso es fascinante, que ahí hay un secreto, hay que rodearse de los expertos. O sea, si vas a escribir sobre medicina, pues sí, ponte a investigar muchísimo, llega al fondo del problema, llega a la base del tema, pero asesórate de un médico. Igual si escribes un tema de física o de biología o de química, que es lo que yo he hecho a lo largo de mi vida. En general he escrito sobre muchos temas, pero casi siempre pues me asesoro de los expertos, porque nadie es experto en todo, y mucho menos alguien de comunicación, en temas, por ejemplo, de física teórica o de física cuántica, o de que de repente también ese es un aspecto interesante. Hay que saber decir, no entro a este tema. Para hacer divulgación de la ciencia, bueno, y me ha dado muy buenos resultados, casi siempre, bueno, tengo un tema que a mí me apasiona, y siempre igual les digo a los alumnos, tienen que buscar algo que les mueva, porque si no les va a costar muchísimo trabajo. Entonces, algo que me apasiona, escojo un tema, tengo la suerte, la fortuna de escribir casi siempre sobre lo que me gusta. Hay veces que no, por ejemplo, esto que te comentaba de los hongos, me dijeron hay que hacer un texto de hongos, pues sí, hay que hacer un texto de hongos. Finalmente los hongos también son fabulosos y hay que encontrarle a todos los temas. O sea, cuando te imponen un tema, tienes que encontrarle la parte sabrosa, la parte atractiva, la parte anecdótica. Insisto, todos lo tienen, incluso un foco. Entonces trato de encontrarle esa parte. Si puedo yo escoger el tema, bueno, pues maravilloso. Ya tengo, creo que el 90% del artículo o del texto resuelto. Pero si no lo puedo escoger, pues busco dentro de ese tema algo que me encante de ese tema. Busco siempre anécdotas. Lo que más trabajo me cuesta es empezar. Yo creo que a todos. La famosa página en blanco es cierta. Es horrible. Entonces, una vez que tienes resuelto cómo empezar, creo que ya la hiciste. Ya hiciste la mayor parte del texto. O la mayor parte de la tesis, o la mayor parte del libro, o la mayor parte del programa. O sea, yo creo que lo más difícil es empezar. Entonces, para empezar bien, trato de leer muchísimo, de tratar de meterme en el personaje y de buscar alguna anécdota, de buscar algún aspecto que pueda atraerme a mí primero y luego al lector.
o al radioescucha, o al televidente, o al público que va a recibir el material de divulgación. Después, o en el inter, ir enriqueciendo a ese personaje. Porque además me ha pasado en muchas ocasiones que hay información contradictoria. Y eso es lo fascinante de la historia, que tienes que ir buscando fuentes, distintas fuentes y fuentes y fuentes, para poder no solo enriquecer a tu personaje, o tu hecho, o tu descubrimiento, sino tratar de comprobar cuál es la verdad. O sea, porque una fuente te puede decir que el personaje se cayó, y otra fuente que lo tiraron, y otra fuente que... Acabo de escribir algo interesante sobre Turing, precisamente, donde, pues bueno, Vox Populi, o lo aceptado, es que se suicidó. Pero hay otras fuentes que dicen que no, que lo asesinaron. Y otras fuentes dicen que fue un accidente. Entonces tienes, en ese pequeñísimo detalle o enorme detalle, tienes que buscar cuál es la verdad, o cuál es aquello, o qué es aquello que se apega más a la realidad, ¿no? O qué fuentes tienes, y confrontar las fuentes. Entonces todo eso es fascinante. Hay gente a la que nos gusta ese tipo de cosas, o sea, ir confrontando fuentes, ir investigando más. Hay gente a la que no le gusta. Entonces, pues que no se dedique a la investigación, ¿no? Porque yo creo que un investigador de cualquier área tiene que tener una fascinación por encontrar la verdad, entre comillas, ¿no? Porque tenemos que ver qué es la verdad. La escritura lo es todo. La escritura y la lectura son todo para la divulgación de la ciencia y para todo en nuestra vida. Entonces, si no sabemos escribir, pues todo se complica muchísimo. De hecho, como comunicólogos, yo como egresada primero de comunicación y luego de historia, este, creo que si no hubiera tenido la escritura, pues este camino hubiera sido muy complicado, muy difícil. Porque, bueno, tenemos como una de nuestras dificultades mayores el no tener la parte de formación de las ciencias básicas. Si aparte de eso le pones que no escribes, bueno, pues no sé qué haces aquí. O sea, la parte que tenemos en comunicación de ventaja sobre los científicos, o sobre los quienes se forman en las ciencias básicas, es la escritura. Entonces tendríamos que ser buenos escritores, tendríamos que saber escribir, y sobre todo tomar del mundo aquellos aspectos importantes y saberlos expresar. Entonces creo que la escritura es fundamental, y la lectura más. O sea, no puedes escribir bien si no lees. Hay que leer muchísimo. Además, bueno, cuando estamos escribiendo como divulgadores, también a mí me pasa que de repente pues te bloqueas. Entonces, si te bloqueas y no puedes escribir, ponte a leer. Si te pones a leer, pues seguramente te van a surgir ideas, te van a surgir inquietudes, y seguramente te vas a desbloquear. Entonces yo creo que escribir y leer son básicos para la divulgación de la ciencia. Que yo he escrito un libro para todo público, para adultos, que además tú conoces bien, y he escrito otros dos, uno para maestros, que acabo de escribir, y otro para niños. Entonces te tienes que poner en otras frecuencias, interesantísimo, porque, si siempre lo digo, tienes que imaginarte al lector. En este caso son lectores todos, porque son libros todos, pero son lectores distintos, grupos de lectores distintos. Entonces te tienes que imaginar a la gente físicamente. Y yo les digo a mis alumnos, eso funciona. Cuando tú tienes que escribir un texto X en abstracto, es muy difícil, la página en blanco. Pero cuando te imaginas una persona, yo les digo, imagínense a su vecino, si tienen hijos, a sus hijos, si no, pues a sus vecinos, a sus sobrinos, a los niños que tengan enfrente o alrededor, y háblenles en el libro como les hablarían en persona. Entonces esto sirve, pero cuando te imaginas a la gente de carne y hueso, si no te lo imaginas, si te imaginas una página en blanco, resulta muy difícil. O sea, a mí por lo menos me funciona, y yo los invitaría a que hagan la prueba.
porque cuando escribí, por ejemplo, el libro del agua, que fue mi tesis de maestría, yo me imaginaba mis sinodales. Me imaginaba el rostro del doctor Brading y de los sinodales leyendo lo que yo estaba escribiendo. Y entonces así lo hice un poquito más académico, que de todas maneras es de divulgación, porque es un texto muy ágil y muy fácil de leer para cualquiera, no solamente para sinodales o para expertos. Pero yo lo hice pensando que lo iban a leer los sinodales, o mi familia de repente, ¿no? Pero cuando he escrito para niños, pienso que los tienen que entender los niños. Y entonces, incluso hay veces que tengo que bajar el lenguaje. Otras me sale ya automáticamente cuando estoy en esa frecuencia. Pero cuando lo releo y veo que una palabra es complicada, trato de poner una palabra, por ejemplo, más sencilla, ¿no? Sin tratar de ser autoritaria o yo desde acá la que sé y tú eres el que no sabes. Porque además eso se da cuenta el lector. Entonces, pues tienes que ser muy respetuosa del lector niño o del lector adulto y tratar de tratarlo, incluida la redundancia, como un ser inteligente, como una persona inteligente, a la que le vas a dar además elementos que a lo mejor no conoce, pero se los tratas de dar de tal manera que vaya y busque información, ¿sí? Tratando de explicarle tú todo lo que le estás narrando, pero si le dejas algo suelto, tratando que vaya y busque en otro lado. Porque además depende también, esa pregunta que me hacen es muy general, porque depende cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo es que el niño aprenda todo sobre el agua, eso es una cosa. Si quieres motivarlo a que vaya y busque más información sobre el agua, es otra cosa. Si quieres que aprenda un solo aspecto del agua, eso es otra cosa. O sea, depende cuál sea tu objetivo. Que eso es importantísimo que te lo plantees desde que empiezas un texto, ¿no? El tema, el objetivo y hasta dónde con el público y también pues las posibilidades del medio. Si vas a hacer un programa de radio, bueno, pues hacer mucho uso de los sonidos, de los silencios, de la música, de la entonación, de cuántos locutores vas a utilizar, si lo vas a hacer, si lo vas a leer nada más o si vas a hacerlo, no sé, tipo telenovela o vas a hacer tipo un juego, si lo vas a hacer en televisión igual. O sea, ¿con qué elementos cuentas en el medio para que los aproveches al máximo todos? Cada medio te exige distintas cosas y hay que estar muy conscientes de qué te exige, por ejemplo, un programa de televisión o qué te exige uno de radio o qué necesitas en una revista o en un libro, en una serie de libros. Entonces yo creo que como divulgadores podemos participar en todos, pero, insisto, hay que estar muy conscientes de los requerimientos de cada medio y del público al cual te vas a dirigir sobre todo. Quisiera invitarlos a que se animen a dedicarse a la divulgación de la ciencia. Es una labor fascinante, muy enriquecedora, es una labor que además es necesaria y que es preciosa, porque realmente cuando alguien te dice que entendió algún tema gracias a un texto tuyo, gracias a un programa en el que participaste, gracias a un proyecto en el que estuviste, pues es precioso como divulgador de la ciencia, como comunicólogo, vivir esa experiencia.